Amigos de la vida, amigos de psicoanálisis, respuesta necesaria. Vamos a tratar algo en el cual hay que poner bastante interés, un poco de materia gris y entusiasmo y algo de vocación psicológica. Vamos a tratar algo que es referente a los hobbies, tiene que ver con la transición entre impulsos mórbidos y compulsiones y vamos a poner de la manera más didáctica posible unos ejemplos para poder ir entrando en el tema. Les repito, vayan poco a poco pero disciplinadamente apurados. Cuando tratamos estos temas, yo mismo me doy cuenta que no hay muchos likes, que no hay muchas vistas, pero no queda más alternativa porque son definitivamente los más importantes y no podemos traicionar el, el factor netamente de vistas con la necesidad de adquirir verdaderamente conocimientos. Es más importante que haya pocas vistas. En realidad no vivo de las vistas, no vivimos de las vistas, vivimos de la posibilidad de que mucha gente se pueda favorecer de estos conocimientos y que podamos ser al menos primicias o semillas de algo tan interesante como es que el ser humano se pueda él mirar en el espejo. Y en un momento determinado, todos estos conocimientos del psicoanálisis o de la psicología y todo lo que el hombre pueda hacer por sus propios sentimientos, por sus propios pensamientos, por sus propias emociones, logren un ser humano feliz, más fuerte, más poderoso, menos vulnerable, menos deprimido, menos maniático, menos bipolar, menos esquizoide. Vamos a hablar con referente a esto sobre los hobbies y algunos hobbies y ciertas actividades obsesivas o predilectas que representan derivados del autoerotismo infantil, ocupan una posición intermedia entre los actos impulsivos y las perversiones. El tema de las perversiones es algo que no profundizamos mucho nunca porque tenemos que ir poco a poco entendiendo qué es una perversión realmente. Su estructura es en realidad la de las perversiones, es decir, representan una condensación de pulsiones erógenas, erógenas, son cosas que que estamos sintiendo y además son impulsos internos y reaseguramientos contra temores. Dentro de toda nuestra vida infantil suceden muchísimas cosas. Para mí es interesante comprobar que a veces estos ejemplos que pongo, encuentro muchísima gente que en la intimidad me comentan, sí, a mí me pasó esto, me pasó algo parecido, mira, ahora recuerdo aquello, recuerdo lo otro. Bien, pero todo esto tiene que verse de una manera didáctica, de una manera de entender la realidad. Dice, su estructura es en realidad la de las perversiones, es decir, representan una condensación de pulsiones erógenas y reaseguramiento contra temores que se le oponen. Una paciente tenía el hobby de coleccionar trozos de todas las cosas que leía y disponerlos en diferentes hileras. Al proceder así disfrutaba A. de un placer erótico anal. Lo que leía representaba alimento y las hileras eran las heces resultantes de la transformación que él imponía a los alimentos. Le gustaba contemplar sus heces, admirar su propia productividad. Esto mismo le procuraba. Y B. un reaseguramiento. Su sistema de clasificación había de constituir la prueba de que tenía las cosas bajo control. Cuando hablamos de heces y cuando hablamos de erotismo anal,
no se espanten. Nadie puede espantarse. ¿Por qué? Porque el ano es una zona erógena, como otra cualquiera. Bien, ya cuando un elemento se convierte en algo mórbido es algo. Cuando se convierte en perversión es algo diferente. Por eso estamos aquí. Cuando un niño siente algo en sus zonas erógenas, no tiene la conciencia ni la formación de lo que esa vivencia, sensación, mezclada con impulsos, mezclada con instintos, no representan para él lo que ya como adulto nosotros tenemos encasillado. Y después de encasillado tenemos dentro de una estructura moral. Es bueno que vayamos entendiendo eso, y sobre todo a mí me encanta que sean los jóvenes los que más puedan leer estas cosas. Inicialmente yo tenía principalmente personas que parece que al verme me dijeron, bueno, pues más de 65 años en adelante eran los que iniciaron viéndome. Ahora realmente la cosa ha cambiado. Se han dado cuenta que a través de la comunicación que quiero tener con ustedes a través del horóscopo y a través de estos temas que son tan interesantes, sobre todo para la gente joven, estamos adquiriendo ya también un aspecto más amplio de recepción. Y en eso estamos muy complacidos. Pero no nos asustemos de nada. No nos asustemos cuando hablamos de heces. Nosotros diariamente estamos pulsando heces. Nosotros pasamos por una etapa oral donde la mamá dio el seno materno. Tuvimos que tener el control del esfínter. Tuvimos que hacer la caquita. Tuvimos la orina en la cama, la anuresis. Hemos pasado por todo eso, hemos pasado por ser niños. Y lo lamentable es que la mayoría de los grandes son niños todavía. Esa es la enfermedad, que la mayoría de los grandes son niños todavía. Entonces se alarman ante este vocabulario o estos temas, que es una de las cosas más sanas con las que podemos nosotros interactuar. Vamos a seguir. Al proceder así disfrutaba de un placer erótico anal. Lo que leía representaba alimento y las hileras eran las heces resultantes de la transformación que él imponía a los alimentos. Le gustaba contemplar sus heces y admirar su propia productividad. Esto mismo le procuraba ver un reaseguramiento. Bien, su sistema de clasificación había de constituir la prueba de que tenía las cosas bajo control. Por eso el reaseguramiento. Otro paciente encontraba un placer obsesivo en hacer compras por correo y sentía el orgullo de ser un experto en toda clase de mercaderías. De niño acostumbraba a estudiar hasta los menores detalles de los catálogos de Sears. Y en el hobby que luego adquirió trató de demostrar que no lo había hecho en vano. La historia de esta ficción resultó ser bastante complicada. Serán suficientes, sin embargo, para advertir su doble carácter de actividad sexual y de reaseguramiento. Los hechos que vamos a decir ahora. Número 1. Cierta vez, siendo aún pequeño, su padre le mostró una lámina de catálogo que reproducía la estatua de una mujer desnuda, diciéndole: este es el aspecto que tienen las mujeres. Según lo que recordaba el paciente, no había entendido del todo lo que su padre quiso decir y se sintió bastante confuso. Durante el análisis se formuló la hipótesis de que en realidad el niño había visto por sí solo la lámina. Se sintió confundido entonces por la falta de pene. Preguntó al padre y obtuvo esta respuesta: este es el aspecto que tienen las mujeres.
El ulterior estudio de los catálogos era análogo a una perversión escotofílica, contemplando las ilustraciones. El paciente trataba de superar y negar su ignorancia y confusión, y en un plano más profundo, su temor a la castración. Pero la mujer desnuda de la primera ocasión era demasiado atemorizante y tuvo que ser reemplazada por las mercaderías. Número 2. En cierta ocasión, hacia la misma época, el paciente fue solo a una ferretería a comprar unas herramientas, pero no supo exactamente qué era lo que quería y fue reprendido y mandado a casa por el vendedor. Esta herida narcisística tenía que ser compensada primeramente adquiriendo un extraordinario conocimiento en materia de mercaderías. El estudio de los catálogos era una obsesiva preparación para la cosa real de una verdadera compra. Y en segundo lugar, cambiando el acto de comprar personalmente por la compra por correo. Los sueños y los síntomas demostraron que el suceso de la ferretería servía de recuerdo encubridor a un hecho todavía anterior. De acuerdo con la reconstrucción analítica, el niño en cierta ocasión había mojado los pantalones estando en una tienda y se había avergonzado por ello. 3. La madre del paciente había sido muy exigente y severa en sus críticas, aunque bastante arbitraria. No solamente hería frecuentemente al niño en su orgullo masculino, sino que criticaba también al padre, a quien echaba en cara el no ser activo y haber dejado que otros se aprovecharan de él. La ambición de ser un buen comprador representaba también el deseo edípico del niño. Al estudiar los catálogos, el paciente se preparaba para futuras ocasiones de poner a prueba su masculinidad y para evitar la repetición de sus fracasos y su confusión. Todo lo que sea mercadería tiene el significado de mujeres desnudas, a las que el paciente conoce de este modo lo suficiente como para sentirse orgulloso de sí mismo y poder exhibir su masculinidad. Sin embargo, el carácter obsesivo del hobby y la insistencia en los pedidos por correo, que en realidad constituye una fobia a las compras, no demuestran todavía mucha seguridad de sí mismo. En realidad, aunque era muy ambicioso, su angustia de castración y sus sentimientos de inferioridad eran poderosos, y su placentero hobby constituía un intento de negarlos. No debe confundirse un placer secundario en las obsesiones con una realización obsesiva de actos aparentemente sexuales en los que faltan completamente o no son suficientes los sentimientos sexuales. Síntomas creados con el propósito de rechazar la masturbación pueden en determinado momento, por infiltración de la fuerza rechazada, ser reemplazados por la masturbación misma. Una masturbación de esta índole no procura placer. La falta de satisfacción intensifica el empeño de lograrla. La protección de los dioses, que podría posibilitar una tranquilizadora satisfacción, puede ser buscada en la masturbación con el mismo frenesí con que el jugador lo hace en el juego. Y de una manera similar a lo que pasa con el juego, la masturbación puede ser también llevada a cabo con un propósito de castigo, al ser concebida como un equivalente de la castración. El yo demuestra al superyo su autodestrucción, solicitando el perdón mediante la propiciación y la terquedad. Y el superyo hace lo que hicieron los dioses que castigaron la codicia del rey Midas, llevándolo a la perdición mediante la satisfacción de sus deseos. Hasta aquí vamos a dejarlo hoy para que ustedes puedan tranquilamente asimilar, y seguimos para terminar esto después con el número 2. Amigos de la vida,
como digo yo, paso a paso, disciplinadamente apurados y como amigos de la vida, aprendiendo a conocer la vida. Los quiero.